Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Buenas tardes. I've just come back from USA recently. Acabo de volver de los Estados Unidos recientemente. I had to start with this funny story. Y tengo que empezar con esta historia graciosa. Actually, it's not a story. Bueno, en verdad no es una historia. It happened in USA. Pasó en los Estados Unidos. In a church. En una iglesia. And this homeless man was invited to church. Este hombre mendigo fue invitado a una iglesia. He knew nothing about God. Él no sabía nada de Dios. Nothing about the Bible. Nada de la Biblia. Nothing about church. Nada de la iglesia. He was just invited to come. Él solo fue invitado a ir. I think he thought he was going to get a free meal at the end. Yo pienso que él pensó que iba a recibir una comida gratis al So he final. sat down in church. Entonces él se sentó en la iglesia. And the pastor preached. Y el pastor predicó. Very powerful sermon. Un sermón poderoso. Really got through to him. De verdad le llegó al corazón. At the end of the service, y al final del servicio, he gave an altar call. Él hizo un llamado. And who should get up? ¿Y quién se va a parar? But the homeless man. El mendigo. Now this church was different from any church I've heard of. Esta iglesia es diferente a cualquier iglesia que yo he escuchado. Because they believed in this church that once you become a believer, we baptize you straight away. Esta iglesia era diferente porque cuando recibían la palabra eran bautizados So en ese when it was instante. all over, Entonces cuando terminó el servicio, they took this man and they baptized him there in the church. trajeron a este hombre y lo bautizaron ahí en ese momento en la iglesia. And when he went under, Y cuando fue sumergido debajo del he agua, came up salió del agua. and he didn't say, praise God, hallelujah. Él no dijo alabo a Dios o aleluya. He only knew two words. Él solo sabía dos palabras. Hot dog. Perro caliente. He had joy in his eyes and he had joy in his heart. Alegría en sus ojos y en su corazón. And that's my subject tonight. Y ese es mi tema hoy. Alegría del Señor. Alegría del Señor. He was born in a baby's in a little home to his parents. Nació en un hogar ahí a sus padres. It was a very sad day Era un día triste. because when they looked at him in his eyes, Cuando le miraron a sus ojos, they found he was blind. se dieron cuenta que era ciego. And they were very angry and upset. Y estaban muy enfadados y tristes. Do you know what they did with this baby? ¿Sabe qué hicieron con este bebé? They took him out into a forest Lo llevaron al bosque and left him there. y lo dejaron ahí.
It was in the year 1871. Era en el año 1871 And the king in that country y el rey en ese país went out hunting. salió a cazar. He was going through the forest. Estaba caminando por el bosque, He saw the baby lying in the leaves. encontró al bebé ahí dentro de las hojas And he felt really sorry for this baby. y él sintió mucho pesar por este bebé. And so he said to one of his servants, pick up the baby. Entonces le dijo a unos siervos, levanta el bebé, I'm going to take him home to my palace. yo lo voy a llevar a mi palacio, I'm going to adopt him to be my son. lo voy a adoptar para que llegue a ser mi hijo. So they took this little baby into the palace. Entonces llevaron a este bebé al palacio And for the next 20 y years, por los próximos 20 años he grew up in the palace, creció en el palacio and his adopted father was the king. y su padre adoptivo era el rey. After 20 years, Después de 20 años, the king heard about a surgeon el rey escuchó de un who cirujano could possibly, maybe, operate on this 20-year-old boy. que posiblemente podría operar en este niño de 20 años. And he took him into his operating theater, Y lo llevaron ahí para que lo and he operen operated on this young man y operaron en este joven de 20 años and gave him his eyesight back. y le dieron su vista de nuevo. And the first thing this young man saw Y lo primero que vio este joven fue was his adopted father. su padre adoptivo. For the first time in his life, he saw his father, Por primera vez en su vida vio a su who padre picked him out of the forest. que lo había sacado del bosque, And that day, there was joy in the eyes of this young man. y había felicidad por primera vez en los ojos de este joven. And the Bible says this: Y la Biblia dice esto, there's coming a day que vienen los días when Jesus comes cuando venga Jesús and we go to heaven. y vamos al cielo We will see him, the Bible says, face to face. y lo vamos a ver cara a cara, dice la Biblia. And that will be the greatest joy we'll ever have. Y esa va a ser la felicidad más grande que nosotros vamos a tener, To be able to see Jesus. de poder ver a Jesús. Revelation 22 says they will see his face. Apocalipsis 22 dice que van a Can I ver ask you su a question rostro. tonight? Te hago una pregunta en esta Are you noche. looking forward to the day when you will see the face of God? ¿Estás anhelando el día que vas a ver la cara de Dios? Billy Graham, the great evangelist, Billy Graham, el gran evangelista, when he was a little younger, cuando estaba más joven, by the way, he's 99 coming up this ¿sabe month. que va a cumplir 99 años este mes? He went to the Caribbean Se fue al Caribe with his wife. con su esposa They were visiting some people there. y estaban visitando unas personas ahí And they stayed in a little cottage. y se quedaron como en una casita pequeña, en una cabaña. And Billy Graham was invited to meet and have lunch with Y Billy Graham fue invitado a conocer y a almorzar con one of the richest men in the world. uno de los hombres más ricos del mundo. He was 75 years old. Tenía 75 años. And Billy Graham arrived at the house Y of Billy this Graham elderly man. llegó a la casa de este hombre de 75 años And they sat down to have y lunch. se sentaron a almorzar. And as they were having lunch, Y mientras estaban almorzando, one of the richest men in the world uno de said los to Billy hombres Graham, más ricos del mundo le dijo a Billy Graham, with tears in his eyes, con lágrimas en sus ojos, can you look out of the window? ¿puedes mirar afuera por la ventana? Can you see my yacht? ¿Puedes ver mi yate? I have a private plane as well. Tengo un avión privado también. I have my own helicopters. Tengo mi propio helicópteros. I have everything to make me happy in life. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. And then he said these words, Pero luego dijo estas but palabras. I am as miserable as hell. Pero estoy miserable como el infierno. One of the richest men in the world Uno de los hombres más ricos del mundo didn't know what it was to have joy in his heart. no sabía que era tener felicidad en su corazón. After they'd finished, Cuando terminaron, Billy Graham prayed with him Billy Graham oró con él and went back to the little cottage he was staying in. y él volvió otra vez de nuevo a la casa donde se estaba quedando. Later that afternoon, Y esa noche o más tarde en la a tarde, pastor from that Caribbean island came to visit him. pastor de la misma isla del Caribe llegó a visitarlo He said, you know, Billy, y se le dijo, ¿sabe qué, Billy? I've only got
about 2 pounds to my name at the moment. Solo tengo 2 libras a mi nombre en estos I'm momentos. struggling Estoy luchando financially as a pastor. financieramente como pastor en estos momentos. But he said, I am the happiest man in the world. Pero soy el hombre más feliz del mundo. In my heart, I have deep-seated joy. En mi corazón tengo felicidad entronado dentro de mí. The Bible says the joy of the Lord is my strength. La Biblia dice que la felicidad del Señor es mi fuerza. That multi-millionaire had everything, Ese multimillonario tenía todo, but he didn't know what joy was. pero él no sabía qué era la felicidad. It's something the world can never buy. Es algo que el mundo no puede comprar. And joy is not happiness, by the way. Y felicidad no es como una felicidad ligera. Because if we're going on a holiday Porque si vamos de vacaciones to enjoy a good time in some other country, en pasarla bueno en otro país, usually we're happy. usualmente decimos que estamos But it felices, doesn't mean to say we have joy. pero que no tenemos verdadera There's a big felicidad. difference. Hay una diferencia entre las dos cosas. What is joy in the city? Entonces, ¿qué es felicidad? Is it the amusements? En la ciudad, ¿qué es? ¿Es pasarla Is it bueno? if our soccer team wins? ¿Es si gana nuestro equipo de fútbol? Is it the bright lights? ¿Es las luces brillantes de la ciudad? Is it our latest gadget? ¿Es quizás la última tecnología? Or our latest iPhone? ¿El último iPhone? Is that what joy is all about? ¿Es eso lo que es felicidad? I want to say no. Yo quiero decir que no. See, joy, the Bible says, is a fruit of the Spirit. La felicidad es un fruto del Espíritu. Returning from his son's grave in China, Devolviendo de la tumba de su hijo en la a China, believer wrote to his mother in Virginia, un cristiano escribió a su madre en Virginia, and I was in Virginia just 10 days ago, y yo estuve en Virginia hace unos 10 días atrás, and he said this: y él dijo estas palabras: there are tears in our eyes, hay lágrimas en nuestros ojos, but joy in our hearts. pero felicidad en nuestros corazones. You see, the joy that the Spirit gives ¿Sabe? La felicidad que da el Espíritu lifts us above all the circumstances nos we're in. levanta encima o sobre encima de todas las circunstancias que podemos We can be vivir. going through difficult times in Podemos life, pasar por dificultades en nuestra vida, and some of you are tonight. y quizás algunos de nosotros estamos But the pasando por Spirit eso. of God can bring joy in the midst of Pero el the pain. Espíritu de Dios puede dar felicidad en la mitad del dolor. This is what Jesus said Y esto es lo que dijo Jesús just before he was about to be taken to be crucified. poco antes de ser llevado a ser crucificado. He said, your joy may be full. Tu felicidad puede estar llena. The joy I have. La felicidad que yo How tengo. can Jesus be joyful when he's about to go to the cross? ¿Cómo puede estar Jesús feliz sabiendo que iba a ser crucificado? A very famous, well-known bishop said this: Un obispo muy famoso dijo esto: the early believers Los- were joyful los creyentes de la iglesia primitiva eran felices in the midst of all their circumstances, en la mitad de todas sus circunstancias, and they were able to go out to conquer the world. y ellos pudieron salir a conquistar el mundo. Is it not true? ¿No es verdad eso? We live in a joyless society, Vivimos en una sociedad que está en escasez de full felicidad, of shadows. lleno de Disillusionment. sombras, desilusiones, Fear is Temor. gripping our lives. miedo está llevando las vidas. Some of us have lost our freedom. Muchos de nosotros hemos perdido nuestra We libertad. hear about this in North Korea, Escuchamos de esto quizás en where Corea just Norte. 10 days ago they executed a whole group of believers because they found them with one Bible. Solo 10 días atrás mataron a unos creyentes, los ejecutaron solo porque tenían la Biblia en sus manos. Have you read your Bible today? ¿Has leído tu Biblia hoy? These people have paid the ultimate price Estas personas pagaron el último precio just for having one Bible. solo por tener una Biblia. The Bible teaches that our spiritual joy La Biblia nos enseña que la felicidad is espiritual not determined or dependent on our circumstances. no es determinado o depende de las circunstancias. See, the world cannot tap into this source of joy. El mundo no puede llegar a alcanzar esta You felicidad. can't buy it. No lo puede comprar, You can't earn it. no lo puede adquirir, You can do nothing to get it. no puedes hacer nada para It's recogerlo. a fruit that comes from God when Es you know un Christ. fruto que viene del Espíritu cuando conoces a Cristo. I just look at these two guys in prison. Solo mira estas dos personas en la cárcel. They've just been beaten. Han sido golpeados, They didn't know what was going to happen next. no sabían qué les iba a pasar luego. They're chained in stocks. Están encadenados And then they start singing.
y ellos comienzan a cantar. It's midnight. Es por la medianoche. And all the other prisoners say, what is going on? Todos los Those guys are prisioneros singing. están diciendo, ¿qué está pasando? ¿Estos están cantando? They must be drunk. Están borrachos. But they weren't drunk. Pero ellos no estaban borrachos. What had happened in their lives, they had the fruit of ¿Qué the joy tenían of the Lord ellos? in Ellos their tenían hearts. el fruto de la felicidad en su corazón. Paul and Silas. Pablo y Silas. You know the story. ¿Sabe la historia? And what happens? ¿Y qué pasó? Earthquake comes Llega como un temblor, and all the doors fly open. se abren todas las rejas de la cárcel And the prisoners, y los Look around. prisioneros se quedan maravillados. and the jailer says, Y el give me my carcelero sword. dice, dame mi I'm espada, going to kill myself. me voy a matar. And Paul calls out, listen, Y Pablo llama y dice, we're all here. todos Don't worry. estamos aquí, no se We haven't preocupen, escaped. no nos hemos escapado. And he falls down in front of them. Y él se cae a sus And he pies sees they have joy. y él ve que ellos tienen felicidad. And he says, what must I do to be saved? Y él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? You ever asked that question? ¿Nunca has preguntado eso? What should I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Come to church, ¿Venir a la iglesia? be baptized, ¿Ser bautizado? read the Bible. ¿Leer la Biblia? Will that save me? ¿Eso me salvaría a mí? No, the Bible says we're saved alone by grace. La Biblia dice que no, somos It's salvos the por gift of gracia. God. Es un regalo When de God Dios. gives you the gift of eternal life, Es that Dios. is salvation. Te da el regalo de la vida eterna y And eso es tonight you can salvación. find that. Y esta noche You can know puedes that. encontrarlo, That's the puedes wonderful thing saberlo. about the gospel of Eso es lo Jesus. bello del Evangelio de Wherever we Jesús. come from, De donde venga que whatever our seamos, nationality, de donde nuestra nacionalidad whatever our sea, religion, de cualquiera sea whatever nuestra our religión, background, cualquiera sea nuestro pasado, Jesus calls out and says, come to me, Jesús dice, ven a mí, I will save you. yo te salvaré. Trusting in the blood that was shed upon the cross will save you tonight. Confiando en la sangre que fue derramada en la cruz es la que te salva. One man said these words. Un hombre dijo estas palabras. It has been said that joy is the flag that flies Se ha dicho que la felicidad es la bandera que vuela above the palace in my heart por encima del palacio de mi corazón when the king is in residence. cuando el rey está en residencia. Have you got tonight ¿Tienes this tú amazing, wonderful en esta noche este maravilloso, increíble fruit of joy in your life? fruto de felicidad en tu You vida? can have it Lo puedes tener before you leave this church. antes de irte de You esta can say, iglesia. Lord, I want this fruit in Puedes my decir, life. Señor, quiero tener este fruto en mi vida, But first I want to come to your cross and ask you to say, pero primero quiero ir a tu cruz y pedirte que me salves. let me give you a few. Do you know that the Bible has over 200 times it mentions joy in the Bible? ¿Sabe que la Biblia menciona más o menos 200 veces la palabra It's all felicidad? over the Bible. Está a través de la Biblia, Is the word joy. la palabra felicidad. Let me give you a few o alegría. verses that mention it. Venga, te doy unos versículos que And lo I believe mencionan. tonight, whatever verse I give, whether there's somebody in here, that verse is just for you. Yo le voy a dar estos versos y estoy seguro que hay una persona para cada uno de estos I said versos. earlier, Nehemiah said these words, the Dije joy temprano. of the Lord is my strength. Que Nehemías dijo estas palabras: la felicidad del Señor es mi Why did he fuerza. have that joy? ¿Por qué tenía Nehemías esa fuerza? Because he'd been obedient to the voice of God to go and rebuild the temple. Porque había sido obediente a la palabra de Dios, ir a And reconstruir when we're el templo. obedient to the voice of God, Y cuando somos obedientes a la voz de and we're Dios obedient to his word, y somos obedientes a su palabra, then we'll know that joy. sabremos que es esa felicidad. Sadly tonight, Tristemente esta noche there are thousands and thousands and thousands hay miles y miles of believers de creyentes all over the world a través de todo el mundo who've lost their joy que han perdido su Why? felicidad because they're disobedient ¿Por to qué? what God says. porque son desobedientes a lo que dice Dios. Psalm 16 verse 11 says this, Salmo 16 verso In your 11 dice: presence, en tu presencia there is fullness of joy. hay llenura de Just not just a felicidad. little bit of joy, No solo un poquitico de just not a felicidad, little tiny bit, no un poquitico, but there's fullness of it. sino una llenura de felicidad. And at your hand there are pleasures Y forevermore. en tus manos hay placeres para siempre. And then we have another verse, Y tenemos otro versículo. Psalm 51. Salmo 51. David had sinned against God. David había pecado He'd contra rebelled Dios. against what God told Se him to había do. rebelado contra lo que Dios le había dicho que hiciera. He'd gone off with Bathsheba. Él se había ido con Betsabé. He brought
pain and suffering into his heart. había traído dolor y sufrimiento a su corazón. He was at the very bottom, was David. Estaba a lo más bajo de su vida. He had all the money in the world, Él tenía todo el dinero del mundo, beautiful palace, un palacio precioso. whatever he wanted he got. Todo lo que él quería lo But podía something recibir. had happened in his life because he'd sinned. Pero algo había pasado en su vida porque había And he pecado. gets down on his knees and he Y él cries se out these words. arrodilla y dice estas palabras: Restore to me Restáurame, oh Dios, the joy of my salvation. la felicidad de la salvación. You see, David had lost his joy. David había perdido la felicidad. Is that a verse for you tonight? Ese versículo para ti You esta lost your noche. joy. ¿Has perdido tu felicidad, tu alegría? Then there's another beautiful verse. Hay otro versículo precioso. Jesus said this: Jesús dijo estas there palabras: is joy in heaven hay alegría o felicidad en el cielo over one sinner that repents. por un pecador que va a llegar arrepentimiento. Tonight there are parties going on all En over estos heaven. momentos hay fiestas en el cielo por todo lado. Some people say it must be a real boring place, is heaven. It must be a very boring place, heaven, some people say. Mucha gente dirá, decir, debe ser un lugar muy aburrido el cielo. I'll have nothing to do. No hay nada que hacer. But in heaven tonight, there are parties going on everywhere. Pero en el cielo en esta noche hay fiestas The por angels todo are lado. rejoicing. Los ángeles están Every regocijando time somewhere in the world, somebody cada comes vez to que Christ. alguien en el mundo llegue a los pies de And their Cristo. names are put in the book of life. Y dice un nombre nuevo que se Just escriba en el picture libro de la what vida. heaven is like tonight. Imagínense cómo es el cielo. There's tonight. joy in heaven. Hay felicidad en el cielo, alegría en el cielo. I often think of the wise men. Pienso también de los magos. I went in a card shop De los and got sabios. some cards for Christmas yesterday. Estaba escribiendo unas cartas de Navidad And there was a picture of three wise men. y estaban los dibujos de los tres I sabios. nearly turned to the person who sold me the cards. Y casi volteé a la persona que me I dio nearly las said to cartas. them, why does it say four men? Y yo le dije, Why ¿por qué did it dice show five? 4? Y ¿por qué 5? But I didn't want to get involved. Pero yo no me quería meter a argumentar But we con don't él. know how many wise men there were. Pero no sabemos cuántos What sabios we do habían. know is the wise men came from the east. Sabíamos que venían del oriente And it says, when they saw the star, y dice que cuando ellos vieron la estrella they were filled with joy. estaban llenos de alegría, de Why were they felicidad. filled with ¿Y joy? por qué estaban llenos? de Because they knew the felicidad? person they were seeking for and looking for. Porque ellos sabían la Soon they would persona find. que ellos estaban buscando, le And iban a when we encontrar. find Jesus, Y cuando encontraron a Jesús o cuando encontramos a we're filled with Jesús, joy. estamos llenos de felicidad. the book of Hebrews says this: El libro de Hebreos dice, the joy that was set before him, that's Jesus, la alegría que fue puesta delante he de él, endured the cross. él pudo sufrir y pasar la I don't know if crucifixión. you've ever been to Israel, Yo no sé si tú nunca has ido a to Israel, Jerusalem, a Jerusalén. but when I walked the road that Jesus took to Cuando the yo cross, caminé en los pasos que tomó Jesús I en la pasión, sometimes thought, what must it have been like yo for pensé, Jesus ¿cómo sería to cuando be filled with Jesús joy because he endured the cross? estar lleno de felicidad a pesar de que estaba sufriendo And he did la it. crucifixión? He did it Él lo hizo just because he loved you. porque Él te amaba. I've never seen one person in my life. Nunca he visto una persona en mi vida. I met people from every part of the world. He conocido personas de toda parte The del rich, mundo, the poor, the famous. famosos, ricos, pobres. I've never met one person No he conocido una persona who said, que ha dicho what a lot of rubbish, qué basura es todo esto, has ever been happy. que nunca ha estado feliz. Why? Because ¿Por qué? only Jesus can satisfy the Porque deep solo longings Jesús of puede the heart. satisfacer los deseos del corazón. Can I ask you tonight, Te voy a preguntar en esta noche, could be somebody in here ¿puede haber alguien aquí en este lugar who's going through a painful time que está pasando por un momento doloroso because you have somebody that you love? porque tienes a alguien que amas o You'd algo que give your amas, life for them. que daría su vida por You esa do persona anything to see them come to know y Jesus. haría lo que sea para que esa persona venga y conozca de Cristo? You'd pay any price. Pagarías cualquier precio And you've sown in tears. y has sembrado con lágrimas. The Bible says this: La Biblia dice esto, you will reap with que vas joy. a recoger con alegría. There's coming a day Va a venir un día that person you've been pleading que for esa persona que tú has estado rogando is also going to be filled with joy. también va a estar lleno de alegría.
That's the wonderful thing about the Y Bible. eso es lo precioso de la Biblia, There's a verse there for all of us. que hay un versículo para cada uno de nosotros. That's why tonight Por we eso esta need noche that joy. necesitamos esa felicidad. You know, I'm not a long speaker. Sabes que yo no hablo mucho. I was in an aeroplane Estaba en un avión 3 weeks ago. hace 3 semanas. We were about 30,000 feet up in the sky. Estábamos 30,000 pies arriba en el cielo. I was on the way to Baltimore in Maryland. Estaba en camino a Baltimore, a dirección Baltimore en Maryland, de Estados And Unidos. I took out a book Y saqué un libro and I started reading y comencé a leer. it. Something happened as I was sitting in that seat. Algo pasó mientras yo estaba sentado ahí. I started to cry. Comencé a llorar. I'm not ashamed to tell you. No me da vergüenza decirle a ustedes. You say, but if you're brave, you don't cry. Y si usted dice, si es valiente, no lloras. Find that in the Bible. Encuentre eso en la Biblia. Certainly not there, not the Ahí, Bible I read. ahí no está en la Biblia. As I sat in my seat, Y mientras estaba ahí, sentado en mi silla, fortunately, it was blacked out. afortunadamente estaba todo oscuro. Nobody could see me. Nadie me podía ver. This is what I read. Y esto fue lo que leí. His name was Albert and his wife's name was Daisy. Su nombre era Albert y su esposa se llamaba Daisy. They'd given up everything. Se había ya rendido de todo. Here in London, Aquí en Londres they could have done well in life, podrían haber hecho bien en su vida, but God called them. pero Dios los llamó. And they went to Morocco Y fueron a in Marruecos, North Africa en norte de África, as missionaries. como misioneros. They'd been married just over 3 years. Y solo habían estado casados por 3 años. And Daisy became pregnant. Y Daisy quedó en embarazo. They were looking forward to having this Y ellos child. estaban con felicidad anhelando de tener ese niño. They were so happy. Estaban muy felices. They will soon be able to show it to the people they were working with. Podrían pronto mostrarlo a las personas con quienes This would estabas bring trabajando. extra people around to give them openings, they were sure. Quizá le daría oportunidad traer personas y mostrarles el bebé. Y As the presentarles. months went past, Y mientras pasaron los meses, one evening, una noche, the birth was very near of their baby. ya llegaba pronto el nacimiento de su bebé. The couple was sitting together in their room there in Tangier. La pareja estaban ahí en Tangier sentados. Say Tangier? You say Tangier? Dices Tangier. Yeah, I stayed there for 2 weeks. Y sí, yo me quedé ahí 2 Some years semanas, ago. hace unos años atrás. Brought back the memories, Traje las memorias the day I'd gone there. el día que yo fui allá. As they were sitting together, Mientras estaban sentados ahí, Daisy began to complain of pains. Daisy comenzó a suplicar de dolor. Albert was worried Alberto estaba and preocupado. went immediate to get to the Spanish midwife. Inmediatamente fue a llamar a una partera que And habla one of the other español. ladies working there, Y una de las mujeres que trabajaba ahí they came in to examine her. entraron a examinarla They said to Albert, y le dijeron a Albert, your wife is very ill. tu esposa está muy enferma, You need to pray hard, Albert. tienes que orar mucho, Albert. He said, how I prayed to the Lord. ¿Cuánto no he orado al Señor? I struggled and reasoned with him. Yo he luchado y he tratado de razonar I con said, él. Lord, we've only been married just over 3 years. Señor, solo hemos estado casados 3 años. She's learned the language. Ella ha aprendido el lenguaje. She loves the people around Ella her. ama a las personas que están She aquí. helps the women and girls here Haya las mujeres y niñas que están with all aquí their pains in their con hearts. todos sus dolores en sus corazones. How I tried to persuade the Lord. Cuánto traté de persuadir al Señor. I told him I would do anything. Le dije que yo haría cualquier cosa. I was sure he was going to heal her. Yo estaba seguro que la iba a sanar a ella. The baby was born stillborn. El niño nació muerto. And Daisy lay unconscious. Y Daisy todavía estaba inconsciente. The nurses Las enfermeras let him stay with her. le dejaron a él quedarse con ella. There was nothing he could do to help. Él no podía hacer nada. Nothing at all. Nada. Just before midnight, Antes de la medianoche Daisy died. murió Daisy. Eventually the nurses Eventualmente las enfermeras persuaded persuadieron Albert to leave her. a Alberto que la dejara a ella. He went to his room Y él se fue a su habitación
Next day, he had to arrange the funeral of his wife and stillborn baby. Al próximo día él tenía que hacer los arreglos del funerario de su He hijo said, I stood by the y de su esposa. graveside, Y él dice que él estuve parado ahí a sus tumbas. dazed and grief-stricken. Vi, Dazed and grief-stricken. él se sentía lleno de amargura y dolor As they lowered Daisy and the baby into the mientras ground. bajaban a Daisy, al bebé, bajo el piso de la And then he tierra. stopped Y él paró un momento. and he said, is it possible, God, Señor, ¿es posible to ever get my joy back? de volver a recibir la felicidad de nuevo? All his hopes Todas sus and esperanzas, plans have been dashed. todos sus planes habían sido cancelados. And he started asking himself the question, Y él se comenzó a preguntar en sí mismo, shall I go home? ¿debería irme a mi casa? God's taken my wife and little baby. Dios se ha llevado a mi esposa y mi hijo. Does that mean he didn't want me here? ¿Será que él no quería que yo estuviera aquí? Should I never come in the first place? ¿No debería de haber venido al Did principio? I mistake his call? ¿Será que recibí mal su llamado? Was I just following my own ambition? ¿Será que yo estaba siguiendo mi propio llamado, mi propia intuición? Then one night, something strange happened. En una noche pasó algo muy extraño. He was lying in the darkness Estaba acostado en la oscuridad and he heard a noise. y él escuchó un ruido. Never in all his life in North Africa, Nunca en toda su vida del norte de África, all the years he was going to stay there, en todos los años que se iba a quedar ahí, did he ever hear a voice like this? escuchó una voz como esta. It was a singing bird. Era un pájaro que estaba cantando. He said, I've never before or since heard a bird singing at night Nunca in antes Morocco. he escuchado un pájaro cantar una noche en Marruecos. And he said that bird Y ese sang a pájaro song. cantó una canción. It's music, a key to the hand of God. Es una música que es como de la He mano said, de it Dios. opened the doors of my sorrow Y que abrió las puertas de mi to dolor God's loving y de mi presence. amargura al amor y el amor de Dios. And that night, Y en esa noche he got his joy back. él recibió de nuevo su felicidad. You say, did he give up? Tú preguntas si él se rindió. He went on to serve God for many, 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 many Él years. siguió sirviendo al Señor por muchos, muchos And años. God's mighty hand was upon him. Y la mano poderosa de Dios estuvo He sobre knew él. what it was to have joy in Él the midst of his sabía pain. que sabía tener felicidad en la mitad de su And you dolor. tonight Y tú en esta noche can have the same joy. puedes tener la misma felicidad o But alegría. first of all, you need to come to the cross of Jesus Pero primero tienes que venir a la and cruz say, de Lord Jesús Jesus, I'm a sinner, y save me. decir, Señor, soy pecador, If sálvame. you'll do that tonight, Si lo haces en esta you noche, can be filled with his joy. puedes estar lleno de su felicidad y Or alegría. maybe you've lost your joy as a O believer. quizás has perdido como You struggle creyente with all the pressures la that you've been going felicidad through in life. y estás luchando con las presiones del mundo It's en been este a painful momento. time. Ha sido un momento de But dificultad. tonight you can receive his joy. Pero esta noche puedes recibir de nuevo He su wants to fill you felicidad. tonight with his joy Quiere tonight. llenarte esta noche con su alegría y felicidad. And if you don't know him, he wants to put your name in the book of life. Y si no estás seguro, Él quiere poner su nombre en el libro de la vida. Finish with one verse. Quiero terminar con un versículo. As Albert lay there in the dark, Mientras Albert estaba ahí en la noche, the voice of God spoke to him. la voz de Dios le habló It said this, y le dijo esto. verse from the book of Psalms. Verso del libro de Salmos. Weeping may last for a night, Llorando puede durar por una noche, but joy comes in the morning. pero felicidad viene en la mañana. Would you take that verse with you tonight? Puedes llevarte ese versículo en la noche para Would tu you casa. stop and say, Lord, I want that verse for myself. Puedes decir, Señor, quiero tener ese versículo para mí. I believe your word. Yo creo en tu I palabra. trust you, Lord. Confío en tu palabra. Weeping may last for a night, Lord. I know that. It Llorando happened with puede Albert, durar una noche, así como le pasó a and Albert. it's happened in my life. Y ha pasado en mi vida But you también. promised me tonight, Pero tú me has prometido en esta and you noche always keep your y promise, siempre cumples tu that promesa joy comes que la felicidad in the viene morning. en la mañana. Let us pray. Vamos a orar.